Hola jóvenes, muy buenas noches. Francisco, Graciela, Sofía, Buenas noches, profe. Magalis, Buenas noches, profe. Buenas vamos noches, activando. profe. Hola, hola, vamos activando sus cámaras, por favor. Démosles un momentico del tiempo para que vayan ingresando para poder llamar a lista. ¿Qué tal el fin de semana? Chévere. Sí, se descansó. Hacía falta, ¿no? Hace rato, desde el 6 de enero no teníamos un festivo. Total. Entonces era todo enero, todo febrero y mitad de marzo. Y tenemos ya tiempo que no teníamos festivo. Bueno, tocó. Ya era justo y necesario. Sí. Bueno, Graciela va en su motocicleta. Ten mucho cuidado, Graciela. Y ¿Listo, profe? Magalis está en el Transmilenio, muy juiciosa. Sofía Ortega, ya sí, Sofía Vergara. Que tiene cierto parecido Sofía Ortega a Sofía Vergara. No, profe, ya quisiera parecerme a ella. No, mira, yo estoy viendo ahí la foto y sí tienes un aire muy similar al de ella. Te falta es creo que ella es de Santa Marta o Barranquilla, no sé, te falta el acento costeño. Sí, Bueno, pues no sé, no había visto ese punto. bueno, bueno, ¿y dónde están los demás compañeros? Francisco. No sé, profe, ya le mando un mensaje por WhatsApp. Un momento. Sí, la monitora, María Eugenia, eh, los demás. Sofía Ortega. ¿Por qué no apareces en lista, Sofía? Sofía, ¿me escuchas? No. Jennifer Rincón. Hola, profe, Rincón. buenas noches. Hola Jennifer, ya te voy a colocar aquí. Hoy estamos en la sesión número 6. Sí, señor. Está Francisco Medina, Sí, José profe. Francisco Medina. Tenemos Graciela Peña. Graciela Peña. ¿Te falta mucho para llegar a la casa, Graciela? Estoy como a 10 minutos, profe. Bueno, ten cuidado, por favor. Sí, señor. Paola, Paola Parra, prende tu cámara, por favor, para yo poderte colocar acá de que asististe. Magali Soto, igual coloca tu cámara para poder yo colocarte el visto bueno. Paola Parra, Ya, profe. María Eugenia Saldarriega, ya había preguntado por su merced. Diana Otálora, Valentina Galvis. Galvis. Valentina Galvis. Nicole Andrea Ramírez Molano. A ver, Nicole Andrea Ramírez. No desactives tu cámara, Nicole, como si te hubiera salido del salón. Y eso va para todos. Héctor Orlando Romero no está. Bueno, démosle un tiempito. Juan David Rubio. Bueno, de hecho, el único. Ah, mu- acá, profe, Actíveme su cámara, Juan David Rubio, por favor. es que se está dañando en el computador, pues voy a intentar. Hágalo, por favor. Ahí ya la activé.
que se está dañando. Bueno, que manténgala, trate de que se solucione ese impasse con su cámara para las clases virtuales, Juan David. Bueno, señor. Gracias. Magali Candelaria. Buenas noches, profe. Ok. Jessica Alejandra Troncoso. Jessica Alejandra Troncoso. No la veo. Nicole Sofía Ortega. Sofía, ya te vi Presente. nuevamente. No se me desactiven, por favor. Héctor Orlando no ha llegado. Seguimos con Graciela Peña. No está Graciela Peña. Jessica Peña. Presente, profe. Tu cámara, Jessica, por favor. Dame un segundo. Jessica Peña. Ahora voy entrando a la casa. Bueno, dale. Brenda Núñez. Brenda Catalina. Ya solo lo lame a usted. Sí, porque yo también Yo también me dijo y no le gusta. Bueno, ahí guarden sus secretos. Brenda Catalina Núñez. Presente, profe. Su cámara, por favor. Cuando no tengas tu cámara activa, no te Profe, es puedo que voy colocar. manejando. Mira, hola. Ok. ¿Y cuánto Es por tiempo eso. te demoras? ¿Cuánto tiempo te Ya, demoras en ya en llegar? 5 minutos llego a la casa, sí, señor. Bueno, cuando llegues, me avisas para yo poderte quitar acá la falla. Listo, sí, Eh, señor. gracias. Andrés Contreras. Contreras Andrés. Su cámara, Andrés. Hola, profe, buenas noches. Yo, mijo. Hola, profe, buenas Mantenga noches. su Presente. cámara, mantenga su cámara activa. Listo, señor. Adriana Marcela Cruz. No está Adriana Marcela Cruz. Ay, hijo de madre. Un momentico. Que se activó algo que no debía activarse. Ya. Marjorie Castiblanco. Tampoco. Esperemos Tardes. que dijo Marcela. Hola, Hola, buenas buenas tardes. tardes, profe. ¿Quién me saludó? Ah, Marcela Cruz. Troncoso. Marcela Cruz. Sí, Y señor. Jessica Tronco. Bueno, mantenga la cámara así, por favor. Y la señorita Troncoso. Ok. Ahí están. Si ustedes no están en su espacio de cámara, me toca volverlas a colocar la falla. Bien, ok. Profe, Hola, profe, ¿quién me buenas habló? tardes. No me llamaste. Angie A mí Díaz, espera un tampoco, momento. profe. Perdóneme. Díaz. Ah, sí, tienes toda la razón. Angie Díaz. Buenas noches, profe. ¿A quién más no llamé? Camila Camila González. González. Sí, señor. Y Fernanda Galvis. Camila González, sí, aquí ya están. Y Fernanda Galvis. Hola, profe, buenas noches. Espera, ¿cuál es tu nombre, Fernanda, completo? María Fernanda Galvis. María Fernanda Galvis. ¿No apareces tú acá en lista? Profe, es que no hace mucho realicé el cambio de jornada. No sé si sea por eso. Seguramente es por eso. Espérate, yo miro el listado del diurno.
Galvis, María Fernanda, sí. Ok, ahí está. ¿Alguien que no haya llamado? Creo que ya, todos. Listo. Mantengan Perdón, sus cámaras. yo me acabé de Castiblanco, conectar. Llamaste, sí, señor. Castiblanco. Pero ¿cómo es tu nombre completo? Castiblanco Bella Mallory Yaritza. Estoy de como de Pero primeras. no, no apareces como primera. De hecho, apareces en el diurno. ¿En diurno? No, no, sí, ya. Aquí ya te vi. Ya. Gracias. Castiblanco. Sí, aquí estás. Bueno, ok. Muchachos, comencemos. Quiero decirles que el jueves tenemos la primera entrega de su proyecto, ¿no? Entonces, cada grupo va a presentar, no a manera de Word, sino ustedes lo que van a hacer es ya hacer una presentación prácticamente ya estructurada y oficial de de sus diapositivas, ¿no? De lo que ustedes van a presentar en su proyecto. Lo que vamos a trabajar hoy les va a ayudar muchísimo a ustedes para ese tema del proyecto como tal. Entonces, vamos a comenzar. Profe, perdón, qué pena. Dígame, dígame, señorita. Profe, ¿me escucha? Sí, sí, la escucho. Claro y fuerte, señorita. Dígame. ¿Ustedes me escuchan a mí, muchachos? Sí, profe. Bueno, no sé si me está escuchando. Bueno, ok. Profe, qué pena, discúlpeme, lo interrumpo, pero es que tengo la señal intermitente y todavía estoy en el transporte público. Mi nombre es Tatiana Marín Rodríguez, supongo que su merced ya me... ¿Cuál es su nombre? Tatiana Marín. Sí, Tatiana profe, ya Marín. escribió por el chat. Bueno, ya lo miramos a ver, gracias. Gracias, señorita. Ok, Jordi, Tatiana Marín. Listo. Ok. Listo, señorita Tatiana. Ya, ya sé que estás eh, en clase, pero necesito que ahora cuando llegues te ingreses y me dices, por favor. Bien. Ok, entonces quiero compartir con ustedes una, una serie de diapositivas que nos van a ayudar muchísimo a entrar con el tema del proyecto. Vamos a hacer inicialmente eh, un breve resumen de lo que hemos hablado anteriormente con respecto a este tema de los proyectos sociales, ¿sí? Recuerden que los proyectos sociales van encaminados a tratar de mejorar la calidad de vida de una población que consideramos está en cierto grado de vulnerabilidad. Lo que pretendemos de que podamos identificar eso. Aquí hay tres aspectos importantes que tenemos que recordar, ¿sí? Un proyecto social tiene cierto tipo de temporalidad. Cuando hablamos de temporalidad es que dependiendo del impacto que tenga en la sociedad y y para las personas que estamos como trabajando el proyecto, es decir, que le estamos apuntando a ellos, eh, tengan un beneficio permanente. Entonces, si un proyecto que yo estoy estableciendo
en el camino empieza a mostrarse muy débil, pues seguramente la temporalidad va a ser muy corta, porque en el camino se van dando cuenta los organizadores y los patrocinadores del proyecto que no hay una certeza, no hay una claridad con respecto al tema. Entonces, por eso se habla de que los proyectos pueden llegar a ser temporales, tener cierto tipo de temporalidad. Esperemos, cuando uno habla de un proyecto social, se espera de que esa temporalidad se mantenga con el paso de los meses, de los años, y que cumpla sus objetivos de una manera bastante completa, en últimas, ¿no? También decimos, lo hablábamos en la clase anterior, de que le queremos apuntar a una población objetivo. Es decir, que tenemos ya un horizonte o esperamos que ya se tenga un horizonte para lo cual se empieza a ubicar el proyecto. Si nosotros no tenemos claro, pues la temporalidad del proyecto se va a pique. Por eso tenemos que apuntarle a que la idea central, el cumplimiento del objetivo, teniendo en cuenta el árbol de problemas, que nosotros sepamos cuál es esa necesidad. Y esa necesidad de ustedes, creo yo, ya la tienen muy bien identificada. Algunas personas, algunos grupos de ustedes nos plantearon de que seguramente iban a cambiar como su propósito, su proyecto. Digamos que es como lo más sano, de que nosotros sepamos de que si este no es el camino, pues entonces reestructuremos para poder entonces dar también como respuestas a toda una serie de inquietudes que surgen en el transcurso del proyecto. Pero tenemos claro eso, la temporalidad, la población objeto de estudio, la población a la cual vamos a apoyar, la población a la cual nos vamos a dirigir, ¿sí? Y todo esto va encaminado pues al logro de a obtener en la mayor parte del tiempo el cumplimiento de los objetivos. Tenemos una misión y tenemos una visión, ¿sí? En este proyecto. Y ahí es lo que nosotros queremos apuntarle, a que se cumplan esos objetivos. Y con esa misión y con esa visión va de la mano de los diferentes objetivos específicos para poder llegar a donde queremos llegar. ¿Ven? Entonces, ahí eso lo que yo les estoy diciendo ya no es nuevo para ustedes, porque es algo que hemos venido trabajando y explicando en algunas clases. Pero lo que sí es cierto es de que esto es la estructura como tal de ese proyecto, que sea, digamos que determinemos la temporalidad, que determinemos cuál es el propósito mismo, hacia quién estamos apuntando con claridad y que tengamos una misión, una visión y unos objetivos supremamente bien establecidos. También a manera de remembranzas, a manera de recordar lo que hemos hablado, también lo mencionaba yo anteriormente, de que necesitamos trabajar mancomunadamente con un grupo interdisciplinario, con el talento humano, pero las personas con las cuales vamos a trabajar deben tener un conocimiento, deben de tener una experiencia, una experticia para poder hacer frente y liderar esos proyectos, o liderar esos procesos, o liderar esas actividades. Por eso, en la imagen que yo estoy planteando allí, tenemos una estructura que debe hacer sinergia, tiene que estructurarse muy bien y tiene que engranarse muy bien para que lo que hagamos salga adelante. Si nosotros, dentro de nuestros objetivos que no son claros o dentro de nuestras
diagnóstico de necesidades que tampoco son claras o el propósito mismo del proyecto tampoco es clara, pues seguramente vamos a tener una confusión bastante grande en nuestro proyecto y eso, pues las personas o las entidades que nos podrían patrocinar nos van a ver muy débiles y al vernos débiles no nos van a apoyar, porque cuando nosotros queremos vender el proyecto para las entidades estatales o las entidades privadas, queremos es de que nos escuchen y que nosotros podamos argumentar y defender nuestro proyecto social. En cambio, si nos ven muy bien estructurados, si saben muy bien hacia dónde o nosotros denotamos que vamos muy bien hacia un propósito, un objetivo, pues las empresas, las entidades nos van a querer apoyar. De lo contrario, pues no. Y sabemos también de que cada uno de los líderes tiene a su vez un líder mucho más conocedor del tema. Entonces necesitamos, en ese andamiaje del proyecto, necesitamos que las personas conozcan de sus actividades, conozcan del tema, sepan aportarnos a nosotros, sean creativos, sean dirigentes, sean diligentes, sean muy comprometidos, ¿sí? Ahorita vamos a mirar ese tema del compromiso y de la participación, que hay una gran diferencia allí entre compromiso y la participación, ¿sí? O el involucramiento. Es bastante diferente, es muy diferente tanto cuando yo me comprometo a cuando yo tengo eh, cuando yo me involucro, ¿no? Ya vamos a mirar esa parte. Pero tenemos una estructura eh, jerárquica, una estructura en un organigrama que nos permite a nosotros saber cómo nos vamos a desempeñar, saber qué grupo de personas se va a encargar de la logística, de la capacitación, de la parte financiera, del proyecto en sí, pero que sepamos hacia dónde vamos todos, ¿sí? Y posteriormente lo que estamos viendo en la siguiente imagen, pues todo proyecto, toda investigación, toda tarea, toda actividad, toda decisión que queramos enfrentar, siempre va a tener una serie de incertidumbres. La incertidumbre siempre nos va a acompañar y por eso hay un signo de interrogación hacia adelante, hacia ese camino que estamos tratando de llegar, porque son cosas que a veces nosotros no podemos controlar, son factores externos, son factores que hacen que se generen una serie de inquietudes, de dudas, un manto de dudas muy fuertes que generan esa incertidumbre. Pero eso pasa, definitivamente eso nos acompaña y tenemos que tener digámoslo, como el abanico de oportunidades para poder ir solventando y para poder ir como solucionando esas inquietudes o esas incertidumbres, ¿no? En cualquier de las áreas que involucran el proyecto. Es lo que necesitamos tener como claro, que hasta donde nosotros vamos, debemos de tener un camino un poco más sólido, ¿no? El ciclo de vida de un proyecto, para que podamos mirar la, la temporalidad, el tiempo que va a permanecer útil, funcional y vivo, va a depender de eso que estamos hablando. Entonces, ¿qué tenemos que nosotros empezar a tener? Vamos a empezar a tener una identificación de de la problemática en sí, ¿sí? Posteriormente, estaremos hablando de un proceso de selección. Acuérdense que estamos hablando de generar una selección muy completa de las personas y muy completa y muy de una certeza de que las personas que vamos a seleccionar realmente nos van a aportar, ¿sí?
Vamos a generar una serie de formulaciones para poder generar entonces una serie de actividades y luego esas actividades vamos a evaluar y luego de esa evaluación entramos a negociar. ¿Y con quién vamos a negociar para darle peso a nuestro proyecto? Pues con los patrocinadores, con las entidades del gobierno o las entidades privadas. Si ustedes han visto este programa de los tiburones, los cazatiburones, Shark Tank, creo que se llama, ¿sí? Eso tiene mucho que ver con eso. Yo propongo una serie de ideas de mi idea, de mi proyecto, y ellos que son conocedores de ese tema, los puedo yo convencer o no los convenzo, ¿sí? Si yo los logro convencer es porque he tenido muy claramente, muy bien identificado qué es lo que yo voy a trabajar, cómo lo voy a trabajar, cómo voy a llegar a ese punto, con qué grupo de personas. Es decir, ellos me van a ver que tengo coherencia entre mi proyecto, los objetivos, el diagnóstico de necesidades y las actividades a realizar. Entonces, cuando ellos ven mucha claridad en mí, entonces, o en mi grupo de personas, ellos van a decir, listo, yo me apunto y apoyo este proyecto, ¿sí? Los voy a apoyar con 200 millones de pesos para que comencemos el proyecto, ¿sí? Pero si no es así, pues obviamente ellos van a decir, no, la verdad yo no le veo fortaleza a este proyecto, no le veo eh, que haya cierto tipo de solidez, entonces yo me bajo del bus, ¿sí? O sea, yo no voy más en este proyecto. Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Pues aquí hay unos aspectos que hablan de la preinversión, ¿sí? Entonces nosotros debemos tener claro que esa preinversión la está queriendo aportar estas personas que yo les estoy planteando de lo que es eh, los patrocinadores privados o estatales, pero ellos van a identificar, como les estaba diciendo ahorita, pues ese potencial, ¿sí? Y tenemos un grupo de personas que cumplen cierto tipo de perfiles para ocupar ciertos cargos, para ocupar y dirigir ciertas responsabilidades y actividades. ¿Ven? Entonces, en la medida que estamos hablando de que hay una preinversión, que se identifica para dónde es que va el proyecto y que hay una solidez en el talento humano, pues entonces las personas que nos quieren patrocinar van a ver una prefactibilidad, es decir, ven factible este proyecto, ¿sí? Porque nosotros realmente, por eso se habla en esa previa, lo que vamos a hacer es negociar, decir, mire, esto es potentoso, esto es favorable, esto realmente va a generar un impacto fuerte, entonces es lo que queremos apoyar a cierta población, ¿sí? Y con base a esa factibilidad, pues entonces ahí ya prácticamente se diseña como ese proyecto o se consolida y se le va a dar rienda suelta a eso. Cuando estos inversores lo que ven es la factibilidad de ese proyecto, ¿sí? Entonces, hay unas inversiones iniciales, hay una instalación de actividades, por eso, para sus actividades, acuérdense de que ustedes deben de tener ya un plan de actividades, y ese plan de actividades se maneja de una manera semanal, ¿sí? En donde van a colocar un grupo de personas responsables de esas actividades, pero ustedes ya lo están programando. Es decir, que ustedes no están caminando de una manera sin rumbo, no están caminando de una manera ciega, no, ustedes ya van haciendo una serie están tomando una serie de decisiones y están generando ya la instalación de actividades. ¿Por qué? Porque cuando ya se habla de la factibilidad, entonces los patrocinadores, que mañana lo vamos a ver,
estos patrocinadores van a decir, listo, entonces yo empiezo a invertir en este proyecto con cierta cantidad de dinero para que comencemos. ¿Ven? Entonces ahí estamos ya como que siendo apoyados y acuérdense de que el proyecto es algo grande, ¿no? Es algo que realmente debe consolidarse de una manera muy, muy amplia y con ciertas ganancias a mediano o a largo plazo, ¿sí? Por eso dice acá que vamos a hablar de la producción de bienes y servicios. Cuando yo invierto, yo quiero tener cierto tipo de retribución, ¿sí? Lo que yo estoy invirtiendo, ¿cómo me lo van a, a devolver? ¿Cómo es esa retroalimentación allí? ¿Qué es lo que yo voy a ganar? ¿Ven? En ese sentido, estamos hablando de que toda, toda parte del proyecto nos debe arrojar cierto tipo de producción de bienes y servicios. Ya los vamos a mirar más adelante. Entonces, ya en ese ciclo de vida de un proyecto se habla, ya se tiene que hablar de la planeación, ya luego de la planeación ya se empieza a ejecutar el proyecto y se le hace seguimiento. Acuérdense en esos controles de calidad que son importantes para poder determinar si vamos cumpliendo los objetivos específicos o no para alcanzar los objetivos o el objetivo general, ¿sí? Y hay cierto tipo de control, ¿sí? De calidad que determina qué es lo que estamos haciendo bien, regular o mal, ¿sí? Porque no es solamente hacer seguimiento y encontrar una serie de falencias y dejarlas ahí en el aire, porque si la dejamos así, seguramente más adelante no vamos a encontrar buenos resultados, ¿sí? Por eso lo dice allí cuando hablamos del tema de la evaluación de resultados. Ya hemos pasado cierto tiempo del proyecto y ya necesitamos ir, o sea, necesitamos en el camino estar evaluando los resultados y el impacto, ¿sí? Ese impacto, ¿qué tanto ha favorecido a una comunidad? ¿Qué tanto ha favorecido al ambiente? ¿Qué tanto ha favorecido a cierto tipo de personas vulnerables? ¿Ven? Pero necesitamos ya avanzar en ese ciclo de vida del proyecto. ¿Ven? Entonces, tengan en cuenta eso. O sea, aquí ya estamos hablando de que nos están apoyando y vamos a hacer una inversión y a partir de esa inversión, de ese brazo fuerte económico, vamos a empezar a ejecutar. Pero todo eso ya tiene que estar planeado. Todo eso ya tiene que estar totalmente estructurado. Y yo les he comentado de que vamos a tener una metodología de marco lógico, es decir, nosotros hemos investigado diferentes aportes que la ciencia, que los científicos, que los antropólogos, que los sociólogos, que los neurólogos han aportado a la comunidad con ciertos tipos de estudios, de proyectos anteriores, ¿sí? Entonces, dentro de ese marco lógico, lo que vamos a decir, vea, este proyecto es bueno porque vamos a trabajarlo de esta manera, ¿sí? Porque miren lo que se hizo en tal año, en tal población, con tal empresa, y los resultados fueron buenos, ¿sí? Entonces, en la medida que nosotros tenemos claro ese marco lógico, por ejemplo, acá nos dice un sistema de procedimientos e instrumentos para una planificación de proyectos orientada a objetivos. ¿Qué nos están diciendo con esto? De que en algún momento, en 1987, se establecieron unos procedimientos y unos instrumentos para planificar proyectos. Y bueno, eso es un marco lógico porque quiere decir de que antes se venía trabajando y se lograron resultados buenos, regulares o malos, ¿sí? Luego hablan de la herramienta de gestión que facilita la planificación, ejecución y evaluación de un proyecto. Es decir, que estamos tomando
unos antecedentes eh, de acción, unos antecedentes de ejecución válidos y que han tenido cierto peso, ¿no? Por eso se habla de una herramienta de gestión. O sea, esa herramienta la podemos traer al presente para decir, con esto nos vamos a ayudar en la planificación, en la ejecución y en la evaluación del proyecto. ¿Qué quiere decir? De que ese proyecto tiene un marco lógico, ¿sí? Y posterior dice que la herramienta analítica para la planificación y gestión de proyectos orientada por objetivos constituye un método con distintos pasos que van desde la identificación de las necesidades, recuerden, hasta la formulación y el resultado final, que debe ser la elaboración de una matriz de planificación del proyecto. O sea, aquí nos están diciendo, vea, vamos por buen camino, con todo lo que se ha investigado, con todo lo que se ha trabajado, con todo lo que se ha hecho, y los resultados son significativos. Entonces, más o menos es el objetivo de la metodología del marco lógico, es exactamente esto. Nosotros tenemos el análisis de una situación existente que consideramos necesaria cambiar, ¿sí? Entonces, localizamos el problema que afecta y que se desea intervenir. Eso ya lo tenemos claro. Y luego tenemos una visión de lo ideal, de lo deseado, ¿sí? Con base en los recursos disponibles, porque hay que tener claro que yo tengo que ser consciente de lo que yo puedo dar, de lo que yo puedo solicitar y de los recursos técnicos, económicos, humanos, ambientales, para poder que las cosas fluyan de una manera muy correcta, ¿sí? Entonces, yo tengo que plantear un ideal, o sea, no una utopía, por el contrario, debo ser muy aterrizado en lo que yo quiero, con base en los recursos disponibles. Pero dentro de esos disponibles, acuérdense de que hay una serie de incertidumbres o de unas limitantes en el medio, ¿sí? ¿Y de qué manera lo vamos a trabajar? ¿De qué manera entonces vamos a involucrar a las entidades para que nos apoyen? ¿Sí? Entonces, es imaginar a dónde se desea llegar con el proyecto, aún sabiendo que podemos tener ciertos bloqueos, ciertas limitantes, pero las limitantes las identificamos no para quedarnos empantanados, sino para poder avanzar. ¿De qué manera, si se presenta cierta limitante, de qué manera la vamos a manejar, la vamos a sortear y salimos adelante? Y con base en eso, vamos a mirar qué estrategia vamos a utilizar. Entonces, aquí ya volvemos a hablar de que ya tenemos de antemano una serie de estrategias para poder encontrar ese equilibrio con respecto a lo disponible y a los limitantes. Entonces, aquí lo que vamos a plantear y analizar son las diferentes alternativas para decidir cuál es la más adecuada, ¿sí? De acuerdo a lo que hemos encontrado. Pero no es quedarnos quietos, ¿sí? Si yo no tengo claro para dónde voy o cómo es que yo quiero llegar al final del proyecto, seguramente cuando encontremos ciertos tipos de bloqueos, de barreras, seguramente podemos asustarnos o intimidarnos o bloquearnos y hasta ahí llegó el proyecto, ¿sí? Entonces, todo lo que se tenía planteado no se va a llevar a cabo, pero eso es porque realmente no teníamos ya diferenciada las alternativas que vamos a utilizar para manejar el problema A, el problema B, el problema C, pero si los tenemos, pues entonces hay que sortearlos. Por eso yo tengo que tener muy claro, con esta metodología del marco lógico, yo tengo que tener muy claro cuál podrían ser esas limitantes, ¿sí? Miren que en el marco lógico anterior se presentaron esas limitantes y cómo las sortearon los que trabajaron ese proyecto anterior, cómo las manejaron o qué les faltó o qué hicieron mal. ¿Ven? Entonces, para no volver a caer en esas fallas,
y cometer esos errores, pues por eso es como reconocer muy bien esos limitantes y reconocer también nuestras fortalezas en nuestros recursos disponibles. Teniendo unos recursos disponibles, seguramente si identificamos las limitantes, las vamos a sacar adelante. ¿Ven? Entonces, ahí estamos hablando de las estrategias a utilizar. No es que nos anquilosemos, no es que nos quedemos enlodazados, sino que podamos actuar. Y en esa matriz del marco lógico, que es lo que nos recomiendan hacer, ¿sí? Dice acá que es un modelo que permite presentar en forma resumida los aspectos más relevantes del proyecto, así como la diferenciación precisa de etapas, productos, actividades y los costos asociados a ellos, ¿sí? Entonces, acá nos lo Profe, sugieren. qué pena, una preguntita ahí. Más o menos esa matriz del marco lógico pertenece como una matriz DOFA o una matriz Sí, de riesgos y oportunidades, ¿verdad? de esa, de los riesgos y oportunidades, ya la vamos a mirar. Permíteme que ya en la siguiente diapositiva nos daban un ejemplo de esto, ¿sí? Y sobre eso, y bueno, y sobre eso también se hace como planear, verificar, ejecutar y actuar, ¿cierto? Frente a esa Correcto, lógica, frente a esa correcto. lógica que nos propone Sí, el pero mira esto. PH. A ver, Sí, sí, pero mira lo que nos va a plantear ahorita, ¿sí? Tengamos en cuenta esta matriz, ¿no? Que hablamos de la descripción de algunos aspectos, qué indicadores tenemos, qué medios de verificación existen y qué supuestos tenemos. Ya en la siguiente diapositiva lo vamos a entender. Pero eh, queremos alcanzar un ideal con respecto al objetivo general y sus indicadores, al objetivo específico con sus indicadores y así sucesivamente con los demás. Miremos estos ejemplos para poder entender indicadores, medios de verificación y supuestos. Miren, ¿sí? Indicadores, ¿sí? Digamos que es la meta que se quiere lograr en el proyecto. Normalmente estamos hablando de números o porcentajes, indicadores, estadísticas, ¿no? Entonces, aquí yo les voy a plantear una serie de este es un proyecto social con respecto a un territorio que pronto ha perdido un poco la, el rol turístico porque hay demasiados residuos sólidos, ¿no? Entonces, eso ha hecho de que cierta región de nuestro país, nuestra región, haya perdido cierto tipo de número de visitas de nuestros turistas. Entonces, lo que queremos hacer es, a manera de ejemplo, a manera de indicadores, el valor en que se espera incrementar la velocidad promedio una vez terminado el proyecto. ¿Qué es lo que quiere decir este indicador? ¿Sí? Resulta que los residuos sólidos eh, se desperdician y no se hace el debido proceso de una manera eficaz, de una manera correcta, de una manera adecuada. Es decir, que perdemos mucho tiempo, mucho el tema de tiempos y movimientos y se nos incrementan los costos. Entonces, la problemática que nos están planteando allí es, oiga, necesitamos incrementar la velocidad promedio para poder definir, venga, lo que antes se hacía en, en 10 horas, lo podamos hacer con la misma calidad o de mejor calidad en menos tiempo. Necesitamos mejorar la tarea, cumplir la tarea con mejor calidad y el menor tiempo posible. Por eso dice allí el valor en que se espera incrementar la velocidad promedio una vez terminado el proyecto. ¿Qué nos dice a nosotros de que de pronto hemos empezado a hacer las cosas bien? Cuando el número de rutas turísticas ofertadas se ha incrementado. Porque es que si nosotros hacemos un punto de comparación o tenemos un punto de comparación, las rutas ofertadas en nuestro territorio eran 20 rutas turísticas. Pero con este problema de los residuos sólidos,
el entorno o el contexto se veía muy deteriorado, se veía muy acabado, no se mostraba interés en en, en la población ni en las entidades para proteger, preservar y conservar el territorio. Entonces, esas rutas turísticas, esas 20 rutas turísticas que teníamos, se empezaron a perder. ¿Ven? Entonces, para poder ver que el proyecto está siendo efectivo y ha impactado, entonces vamos a mirar hoy día cuáles son las rutas ofertadas, las rutas turísticas ofertadas. Si antes teníamos 20 y habíamos perdido la mitad, entonces nuestra meta es tratar de recuperar las 20, pero en el proceso necesitamos incrementar esa velocidad para que estas rutas se puedan recuperar. ¿Ven? Entonces, ahí nos están hablando cuantitativamente de un número de rutas turísticas ofertadas. Entonces, cuando logramos evaluar, estamos diciendo, oiga, lo hemos logrado, hemos recuperado las rutas turísticas, hemos logrado como segundo aspecto un número de turistas por mes. O sea, ¿cuánto es o cuánto ha sido el, el decremento de la asistencia de turistas a nuestra región? ¿Sí? Hasta el 2022, por decir algo, estábamos hablando que eran 200 turistas. A la fecha, con el paso del tiempo, el número de turistas ha disminuido. Decíamos que eran 200, ahora hay 80. ¡Wow! Eso es un número alarmante, ¿sí? Pero con toda la acción, con todas las actividades, con todas las capacitaciones, con todo el involucramiento en este proyecto, el número de turistas por mes se ha incrementado. ¿Ven? Entonces ahí nos están hablando los indicadores, que es lo que nos están mostrando acá, ¿sí? Esos indicadores. Y el número de estudiantes formados en normas viales. Acuérdense que la comunidad debe ser parte activa de estos proyectos sociales. Y qué mejor que una entidad educativa nos pueda ayudar y nosotros lo que vamos a hacer. Y en el cronograma de actividades, una de las actividades es capacitar a un número de estudiantes en normas viales, ¿sí? Entonces, estamos hablando de que hay un número de indicadores con respecto a las actividades que se están cumpliendo para tener todo bajo control. ¿Ven? Esa es la variable de indicadores. Luego hacemos, de que tenemos esos indicadores, hacemos medios de verificación. Los medios de verificación no es otra cosa más que las actas y las firmas y las evidencias fotográficas de lo que nos dijo, de los que nos dijeron los indicadores, ¿sí? Entonces, tenemos que colocar la evidencia física con la que se espera comprobar que el objetivo sí se ha cumplido, sí se cumplió, ¿sí? Entonces vamos a mirar esa parte para poder entender qué es lo que se ha mejorado, los medios de verificación. Entonces, permítanme, ya muevo esto yo por acá. Un instante, por favor. Acá. Listo. Entonces, estudio posterior con las cifras de valores por medio de velocidad. Era lo que hablábamos nosotros de incrementar la velocidad de lo que se está tratando de recuperar. Archivos físicos y o digitales con las especificaciones de las rutas turísticas ofertadas. Es decir, vamos a tomar fotografías de la gente que está caminando por las rutas, ¿sí? Vamos a pedirles a los turistas que nos firmen un acta de asistencia, ¿sí? Que pues nos ayuda muchísimo. Planillas de contrato de los turistas que visitaron los sitios turísticos, ¿sí? Yo pagué para que me hiciera un recorrido por el Alto Magdalena, por el Castillo San Felipe, bueno,
por la ciudad amurallada, bueno, no sé, se me ocurre a mí ahorita, ¿sí? Pero entonces los turistas van diciendo, venga, si me cumplieron con esta ruta, entonces yo firmo, ¿sí? Y las mismas planillas de asistencia y de evaluaciones de los estudiantes, ¿no? Entonces, sabemos de que los estudiantes han venido siendo capacitados y ellos nos van a decir cómo les ha parecido esa capacitación, qué tanto conocimiento actual tienen, qué tanto se han fortalecido, y ellos tienen que también firmarnos esa lista de asistencia. Bueno, luego de haber hecho el tema de los indicadores, de haber hecho los medios de verificación, vamos a hablar de los supuestos. Esos supuestos tienen que ver, pues precisamente con son las condiciones que no manejamos desde el proyecto, que se dan para que el proyecto se cumpla. Entonces, acá los supuestos es lo que esperaríamos se cumplan por las entidades que nos están apoyando, ¿sí? Entonces, es un supuesto que exista una voluntad política y administrativa para modificar los pensos académicos. ¿A quién vamos a involucrar acá en esta parte? Pues a la Secretaría de Educación, al Ministerio de Educación, en donde los líderes de ese ministerio van a decir, bueno, a partir de ahora se va a hablar de este tema para poder modificar el pensum académico, para que se involucre el tema de los proyectos sociales o para que se involucre el tema de la recuperación del, de, eh, del complejo turístico que tenemos nosotros. Entonces, Profe, es mirar, qué pena, que, qué pena, no dígame, sé, Juan es que David, no sé si le estoy entendiendo muy bien. Eso que señor, usted dice ahí, no le escucho, Juan David. ¿ahí me escucha? Ahora sí, ¿Ahí me señor, escucha? diga. Sí, señor. Más o menos eso es como un plan de contingencia, ¿sí? Por si las cosas no llegan a salir como se supone que deberían salir. Podría ser, de hecho, me gusta mucho el aporte que su merced da, Juan David, porque en la medida que no veamos como el compromiso de ciertas entidades, ¿a quién vamos a acudir? ¿Cuál es el plan B para intervenir? Porque por eso les decía al inicio, cuando hablábamos de las imágenes, de las incertidumbres, o sea, ¿cuál es el plan B que debemos utilizar para poder entonces decir en quién nos vamos a apoyar? ¿Cuál es la entidad que de pronto nos podría apoyar? ¿Ven? Sabemos de que o es un supuesto que existe la voluntad política del gobierno y la política administrativa para trabajar mancomunadamente con el proyecto, ¿sí? Aquí hay algo muy importante y es de que si las entidades se comprometieron, porque acuérdense de que ellos al inicio del proyecto vieron la prefactibilidad para posteriormente ver la factibilidad. Y si lo logramos convencer, entonces ellos no se bajan del bus, porque ellos también tienen que responder. O sea, es que esto es de una retroalimentación, perdón, de una retroalimentación mancomunada para que todos estemos como cumpliendo con las tareas, con los entregables, con las actividades que debemos cumplir. ¿Ven? Entonces, cuando todo el mundo ya está metido en el bus, pues todos tenemos que aportar. Pero sí es muy importante que si no se logra esto, tengamos un as bajo la manga y podamos decir, bueno, lo vamos a manejar ahora de esta manera. Pero lo que se espera es de que todo el mundo esté aportando de la misma manera. Ya lo vamos a mirar con ese tema del compromiso y el involucramiento. ¿Qué tanto yo estoy comprometido y qué tanto usted está involucrado? ¿Sí? Que los habitantes aledaños a las rutas turísticas permitan el flujo normal de visitantes. Digamos que estamos hablando, yo no sé si ustedes recuerdan cuando uno de pronto va a Santa Marta o a Barranquilla, bueno, Barranquilla no tanto, cuando hay playas, ¿no? Más públicas que privadas. Digamos en Santa Marta, Cartagena o en San Andrés, hay personas
que hacen de que el turista se sienta atacado, de que de hecho los han robado, ¿sí? Entonces, la idea es de que se pueda capacitar a los habitantes del sector para que asuman una actitud agradable, para que sean amigables, para que sean empáticos, para que realmente no espantemos a los visitantes, no los saquemos corriendo. Por el contrario, vamos a aportarle con nuestra actitud, con nuestra buena disposición a que la gente quiera volver. Entonces, cuando nosotros vamos a Cartagena o a Santa Marta, estos vendedores ambulantes que lo invaden a uno y que lo obligan a comprar y que aparte que uno les compra, le están cobrando como 4 veces realmente el precio real. ¿Ven? Entonces, ¿cómo son los comportamientos de los habitantes? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros en el proyecto? Hacer como una pequeña investigación de cómo es el comportamiento de los habitantes del sector, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que están haciendo ellos bien, regular o mal? ¿Ven? Entonces, cuando nos damos cuenta de que están actuando mal, entonces hacemos reuniones, pero esas reuniones se encargan cierto tipo de personas para que les digamos, miren, ustedes están espantando a la gente, acá necesitamos es que haya un espacio, un ambiente de tranquilidad, de armonía, de felicidad. Entonces, por favor, cambien esas actitudes. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con los habitantes? Pues bueno, capacitarlos, ¿sí? Y estar muy pendientes y hacer evaluaciones permanentes como esos indicadores que nos están diciendo, venga, realmente los habitantes nos están apoyando y realmente han cambiado esas actitudes, ¿sí? Y que estas personas o los estudiantes cumplan con los ciclos programados en el cronograma de actividades, ¿sí? De que realmente cumplan con las clases, con las capacitaciones, porque pues de alguna u otra manera, venga, si usted realmente ha sido una persona supremamente significativa en eso, entonces a usted se le puede dar cierto tipo de, de de apoyo económico, por decir algo. Pero demuéstreme que usted ha sido muy comprometido y ha participado en los ciclos programados. ¿Ven? Porque si hay alguien que no va, que no asiste y que solamente firma y se va, pues no. O sea, no es la idea. Acá la gente que estamos comprometiendo son gente realmente que se compromete. Bueno, y en el siguiente, ¿sí? Ustedes ya lo tienen claro con respecto al diagnóstico. Digamos que este diagnóstico es la actividad que nos permite a nosotros una aproximación para interpretar y documentar los diferentes aspectos de la realidad que se interesa intervenir, ¿sí? Acá les estoy colocando un ejemplo de unas viviendas de interés, ¿sí? Entonces, aquí lo que vamos a mirar es, este diagnóstico define los marcos de referencia del proyecto. ¿Esto va dirigido únicamente a cierta localidad o es a nivel nacional? ¿O este proyecto le apunta también a algo internacional? ¿Esto va encaminado a un territorio urbano o a un territorio rural? ¿Sí? Y también tenemos que mirar cómo está el aspecto económico, cómo está comprometida la política o el gobierno, lo social, qué tantas sanciones, qué tanto del aspecto legal se está incluyendo acá, de lo cultural, o sea, cuál es nuestra idiosincrasia, cuál es nuestra razón de ser, qué nos identifica a nosotros. Todo eso lo debemos tener claro para poder que no se nos presente ciertos bloqueos, de que nosotros no podemos intervenir en una edificación cuando estamos hablando de una cultura indígena, ¿ven? Porque estamos rompiendo con un estilo de vida, con una historia de vida cultural, ¿ven? O la parte institucional, como las instituciones
realmente están involucradas con el proyecto. ¿Ven? Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta en ese diagnóstico, ¿sí? Y vamos mirando a largo plazo cómo es ese largo plazo, es decir, cómo nosotros con el paso del tiempo estamos estableciendo que este proyecto está siendo planeado para unos 3 años, ¿sí? Y que esa coyuntura, es decir, dentro de los proyectos siempre hay el tema de los cambios de gobierno o los cambios que hay entre un director u otro. Entonces, debe existir en ese largo plazo una coyuntura en donde se respeten los lineamientos que se habían planteado y planeado con anterioridad, ¿sí? Debe mantenerse esa, como esa ética y esa responsabilidad social. Porque si simplemente lo que hacemos es plantear el proyecto, pero se cambian los gobernantes, se cambian los líderes políticos, se cambian lo legal, pues entonces lo que estamos haciendo nosotros es, perdónenme la palabra, es manosear a la comunidad, es manipularla. Entonces eso va a generar un escozor, va a generar una molestia y eso pues no está bien, ¿sí? Entonces, que realmente que sea coyuntural el hecho de que lo que estamos haciendo hoy día y que se va a mantener en el futuro, pues tenga buenos resultados, ¿sí? Y que no nos cambien a, eh, al final o a la mitad del camino. Entonces, tenemos todos estos actores involucrados que nos plantean el tema de el compromiso y cómo me estoy involucrando. Si ustedes se dan cuenta en la caricatura de abajo, nos da un ejemplo clarísimo de lo que es el comprometerse y lo que es el involucrarse. Entonces, la historia nos dice que en esa caricatura hay dos personajes, la gallina y el cerdo. Y la gallina le dice al cerdo, hey cerdo, estaba pensando en que deberíamos abrir un restaurante. No sé cuál sería el nombre, dice el cerdo. ¿Qué te parece jamón con huevos? Bueno, entonces, ¿qué dice el cerdo? No, gracias. Yo estaría comprometido y vos apenas estaría involucrado. ¿Ven? Entonces, la percepción que se tienen de de los diferentes actores deben de plantear qué tan comprometidos están, hasta dónde vamos todos en nuestro compromiso. Porque claro, yo entrego mi vida, pero apenas usted está colocando una parte de su existencia. Y eso no está bien. Eso no genera una equidad, una justicia. ¿Ven? Por eso dice que en este diagnóstico se debe identificar y esclarecer qué grupos y organizaciones están directa o indirectamente involucrados en el problema. Por eso tenemos que mirar hacia dónde nosotros estamos apuntando, hacia las empresas de productos y servicios, a las universidades, al gobierno, es decir, que realmente vean que ese problema, si lo vamos a tratar de solucionar, pues que apoyen y que realmente quieran invertir, ¿sí? Para entonces tener claro que cuando nosotros vamos a hacer este proyecto, pues va a ser un proyecto macro, un proyecto muy completo y que vamos a invertir. Claro, hay que invertir y la inversión es grande, ¿ven? Y vamos a mirar, como lo decíamos al principio de la charla de hoy, pues vamos a mirar cuáles son sus intereses, porque cada entidad va a plantear sus intereses y vamos a mirar qué tanto van a aportar y cuáles son sus limitaciones, ¿sí? Que es el ejemplo que estamos dando ahí con la caricatura, ¿sí? Entonces, vamos a mirar, vamos a comprender los intereses colectivos y particulares en relación o con relación a la problemática identificada, ¿sí? ¿Qué tanto nos estamos involucrando? Conocer los recursos políticos, legales, humanos y financieros existentes para resolver la problemática. Entonces, como vimos al inicio de la charla que es ya factible este proyecto,
pues entonces miremos realmente cómo cada uno de nosotros nos estamos comprometiendo, inferir la posible reacción frente a determinada estrategia por aquello de lo que dice los intereses colectivos y particulares. O sea, si yo voy a decir, mire, vamos a trabajar de esta manera, de pronto pueden saltar algunas empresas, algunas entidades porque no están de acuerdo, ¿sí? No, no, yo no estoy de acuerdo porque es que eso nos gastamos más tiempo, hay que invertir más. Entonces, miremos otra estrategia. Realmente esto va a generar que muchas veces el proyecto pueda estar patinando, porque poner de acuerdo a mucha gente en cierta manera es complejo, ¿sí? Y eso genera, pues, obviamente, conflictos y los intereses existentes, o puede generar realmente, va a potenciar el grupo y va a generar buenos resultados. Eso pienso yo que la cabeza del proyecto debe ser una persona muy líder, muy conocedora y que sabe vender su idea, ¿sí? Permite detectar oportunidades y amenazas para el proyecto, que es lo que hemos venido planteando con anterioridad, ¿sí? Luego, después de esto, vamos a estructurar este proyecto, ¿sí? El ejemplo que yo les estaba dando a ustedes. El objetivo general del proyecto es aprovechamiento económico de al menos el 50% de los residuos sólidos reciclables. ¿Acuerdan que antes no se aprovechaban? Y eso era un desorden impresionante. Entonces, lo que están planteando acá es, vamos a mirar de qué manera en nuestro proyecto todos los residuos sólidos los vamos a volver a utilizar, ¿sí? Los vamos a poner a funcionar nuevamente. Entonces, como el objetivo específico, lo que vamos a mirar es parque automotor renovado para otro medio de recolección, porque es que el que estaba, el parque automotor realmente se la mantenía más que todo en el carro taller y no funcionaba, y eso era gaste y gaste, que una cosa, que la otra. Entonces vamos a mejorar el parque automotor, porque ellos son los encargados de hacer la recolección de esos residuos sólidos, ¿sí? Y vamos a establecer como otro objetivo específico para lograr el objetivo principal, es establecer un programa de separación de residuos sólidos en la fuente. ¿Qué es lo que nos quiere decir eso? Pues capacitemos, ¿sí? Capacitemos a la gente para que sepa cuál de estos residuos sólidos son funcionales o no, o pueden tener una vida un poco más funcional más adelante. ¿Ven? Entonces, ¿a quiénes vamos a involucrar? En esos resultados vamos a involucrar, incluir en el programa al menos 100 hogares de la localidad, ¿sí? Ya, ellos ya están ahí en esa tarea. Reciclar al menos 10 toneladas mensuales de residuos sólidos. ¿Ven? Esos son los resultados que esperamos alcanzar. Una de las cosas importantes de los proyectos es que nosotros apuntamos a que el proyecto alcance un 90%, es decir, que nuestras expectativas están que llegue a un 90%, ¿sí? A eso le apuntamos. Cuando nosotros estamos evaluando el proyecto, nos damos cuenta de que el proyecto no está llegando ni siquiera a un 40%. ¡Wow! Entonces eso es algo que está haciendo que el proyecto se pueda perder, porque mi expectativa era llegar a 90 y superar las expectativas con todo lo que hemos venido haciendo, ¿sí? Cuando es muy por debajo de esa expectativa, posiblemente el proyecto se caiga. Pero si el proyecto, estamos hablando de que llegamos a un 78%, a un 80%, que no es lo adecuado, entonces podamos decir, oiga, tenemos que reevaluar, tenemos que determinar otra forma de llegar a buenos resultados. Bueno, entonces vamos a mirar qué tanto realmente estamos logrando los objetivos, ¿sí? Acá dice reciclar al menos 10 toneladas mensuales de residuos sólidos, vincular al menos 20 personas de la localidad en el proyecto. Acuérdense de esa
de ese compromiso más que involucramiento. Hay que hacerles sentir la importancia de lo que van a ganar a mediano o a largo plazo, y eso lo hacemos con una serie de actividades, que dentro de ese cronograma de actividades está las cartillas de formación, ¿sí? Esas cartillas de formación se crearon y se van a repartir en esos 100 hogares para que sepan de qué manera se tiene que reciclar, quiénes son las personas que lo van a hacer, ¿ven? Y vamos a generar, digamos, esas cartillas de formación. Y vamos a formar en hogares, formación en hogares. Entonces, como ustedes están involucrados, entonces ustedes tienen que firmar con habitantes de acuerdo de inclusión en programa de reciclaje. Entonces, aquí hay un listado de los fulanitos, de las fulanitas que se inscribieron en este proyecto, ¿sí? Y ahí está la firma. Y a ellos son los que tenemos que hacer el seguimiento de que mantengan el compromiso, ¿sí? Entonces, esas personas van a tener que asistir a los talleres para capacitar y para formar en separación de residuos. Y tienen que cumplir ciertos días, cierto horario, ese tipo de tareas, ¿sí? Entregan nuevos, y acá, como un resultado también, entrega de nuevos dispositivos para separación de residuos sólidos en los hogares, porque ya lo saben manejar, porque ya están capacitados, ¿ven? Entonces, ahí estamos viendo, pues, como esa estructura del proyecto que vamos trabajando. En esa matriz del marco lógico, pues, no podemos dejar de mencionar lo que tiene que ver con el presupuesto. ¿Se acuerdan cuando se hablaba de la aceptación del proyecto, de la viabilidad, de la factibilidad? Entonces ahí nos están diciendo cuánto nos van a aportar, ¿sí? Entonces nosotros vamos finalmente a proyectar por periodos de tiempo, puede ser por un mes, puede ser una temporada, años o un día, el costo total necesario para iniciar, ¿sí? Hay un valor total para que el proyecto funcione mes a mes. Hay unos costos fijos en arriendos, energía, teléfonos, agua, personal administrativo permanente, entre otros, ¿sí? Entonces yo tengo que hacer como una lista de las personas que están o que van a estar involucradas en el proyecto. Este proyecto del metro en Bogotá, es un proyecto grandísimo, y eso tiene todo esto. Esto que estamos hablando lo tiene. ¿Cuál es la población que va a estar beneficiada? Pues se supone que son los habitantes de Bogotá, ¿sí? Pero eso ha tenido una serie de factores externos que hacen de que se bloquee. De pronto no hay una voluntad administrativa porque no les pagan a las empresas. Por ahí escuché en alguna noticia que no les han pagado a los chinos, ¿sí? Que son los encargados de todo esto, ¿ven? Entonces, eso hace que se anquilose el proyecto, que se pierda el proyecto, porque pierde confianza, pierde credibilidad los que están trabajando o liderando el proyecto. ¿Para qué me voy a matar si no me cumple? ¿Ven? Entonces, eso serían, pues precisamente, el costo variable, ¿sí? Valor transporte por persona, la alimentación, el alojamiento, todo eso lo debemos cumplir muy a cabalidad, muy juiciosamente, ¿ven? Para poder entonces que la gente nos responda adecuadamente. Luego hay un número de productos, clientes o servicios que se van a prestar. Las empresas que de pronto están involucradas van a prestar a sus trabajadores de una manera intelectual, o porque tienen las herramientas o el conocimiento. O sea, ¿cuáles son los clientes que se van a prestar? ¿Sí? Número de clientes, es decir, las personas que están involucradas allí, y valor que se espera cobrar con respecto a todo este proyecto. ¿Ven? La idea es de que nosotros tengamos bajo control todo esto, esos factores adicionales, para que nosotros no perdamos o para que no arrojen pérdidas económicas o de tiempo
en el proyecto. Cuando alguna de estas dos cosas sucede, pues fíjense que el proyecto se aplaza, solicitan un aplazamiento para la entrega del proyecto y eso no es bueno. Y eso es algo que pasa mucho acá en Colombia, de que realmente hay la inversión, hay el deseo, hay el talento humano, pero muchas veces la mala voluntad o las malas decisiones o la corrupción hacen que se pierda eso, ¿sí? Y aquí está un poco explicado, pues, esa matriz de marco lógico, ese presupuesto, ¿sí? La actividad, la selección de barrio a incluir, en cuánto tiempo vamos a generar ese tipo de actividad, recursos a utilizar es un experto, un personal experto, ¿cuántos? Dos, valor unitario 1.500.000, esto es a manera de ejemplo, valor total de esos dos profesionales, un instructor para capacitar en esos 5 meses, necesitamos que sea técnico, no necesitamos que sea profesional, una sola persona, eso es a manera de ejemplo, ¿no? 1.200.000, bueno, entrega de depósitos para materiales, 5 días se requiere para eso. Entonces, ¿quién entrega ese material? Pues personal propio. Le generamos necesitamos 400 personas. Valor unitario por esas personas son 50.000. Entonces, es un rubro de 20 millones. Entonces, ahí hay un valor total donde dice que la suma de las actividades arrojará el valor total del presupuesto necesario para iniciar actividades, ¿sí? Entonces, eso también es importante. Desarrollos sostenibles hay muchos, señoritas y caballeros. Proyectos hay muchos. Aquí les coloco yo algunos de los que pronto son más recurrentes, ¿no? Eh, Aquí habla de una cuestión de buena salud, de educación de calidad, igualdad de género, eh, energías renovables, bueno, y otras, consumo responsable, flora y fauna acuáticas, flora y fauna terrestre, paz y justicia, ¿ven? Entonces, digamos que lo que nos interesa a nosotros es que los proyectos sean realmente apuntando para el beneficio de una sociedad, para el beneficio de una población, de acuerdo a lo que nosotros vamos a aportar, de acuerdo a lo que la gente necesita. Si nosotros vemos el tema de la educación de calidad, pues tenemos que mirar de qué manera ahorita la educación se está impartiendo en Colombia, tanto en la franja de primaria, secundaria, formación profesional, posgrado, PhD, doctorado, todo lo que sea, ¿sí? Por lo general, cuando uno habla de un postdoctorado, un doctorado, es trabajar esto precisamente, porque eso es lo que requieren que los que están estudiando para un doctorado, pues aporten a esos proyectos totalmente sostenibles, ¿sí? Es como la idea. No sé si tengan algunas preguntas, muchachos. Sí, profe, yo tengo una duda. Dígame, Francisco. Profe, que tenemos una duda, qué pena. Bueno, lo voy a preguntar como ya falta poco para terminar. Para el día jueves, profe, que debemos pues de entregárselo a usted en el computador, eh, es la justificación, el estado, el título, la justificación, el estado del arte. ¿Qué más, profe? Los objetivos Eh, y general. la detección de las necesidades, objetivos, la justificación, objetivos generales específicos y las actividades que van a desarrollar. ¿Por qué su proyecto realmente puede impactar? ¿Por qué? Digamos que eso es lo que tienen que ustedes presentar. Para la segunda entrega ya tienen que hacer un poco más énfasis en esto que hemos hablado hoy, ¿sí?
para la segunda entrega, pero para la primera sí tiene que ver como más como con esa parte teórica, esa parte de estudio, de investigación de de lo que ustedes decidieron trabajar, ¿sí? De lo que ustedes le van a apuntar, de la viabilidad, de la justificación, del por qué es importante, de los objetivos, de las actividades, ¿ven? Eso es lo que tienen que trabajar. Y eso obviamente lo van a presentar ahí en clase, muchachos. Listo, profe. Listo, Francisco. ¿Alguna otra pregunta? No, no, solamente eso. Muchísimas gracias. Listo. Sí, profe, buenas noches. Hola, Andrés, cuéntame. ¿Cómo estás, profe? Eso que nos estás pidiendo, ¿lo entregamos en carpetica, en Word, digital, No, diapositiva? mano. No, en diapositivas, mijo, en diapositivas. No vayan a imprimir nada, solamente ustedes dicen, mire, nuestro proyecto es este, y la importancia del mismo es este, los objetivos, los estudios de caso que se han presentado, la investigación que ustedes hicieron, eh, digamos, esa necesidad sentida que ustedes encontraron en esa población. Y por último, el plan de actividades que ustedes van a plantear para cumplir ese proyecto. Y hasta ahí. Y luego, Gracias. de ahí en adelante, si es todo esto que hemos estado hablando de, de lo que tiene que ver con todo ese presupuesto de la política, de lo estatal, de lo que tiene que ver con el marco lógico, del por qué es importante, o sea, todo lo que hemos visto en el día de hoy, por eso ya sería para la segunda entrega. Esto que yo les estoy haciendo, yo se los comparto en para que ustedes lo tengan ahí, va a aparecer ahí ¿en qué? En la plataforma, ¿listo? Para que se puedan guiar por ello. ¿Listo, muchachos? Señoritas. Sí, profe, otra pregunta. ¿Eso el desarrollo sostenible en algún momento se tiene que meter en el proyecto? No, ¿O no, 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 simplemente era manera de no, ejemplo? no, sí, era a manera de, digamos, cómo es de importante los proyectos sociales en cada una de esas áreas. No es. Digamos que lo que planteamos al inicio de la clase de hoy es qué tanto este proyecto puede ser realmente, eh, puede durar, su temporalidad puede ser muy larga, es decir, que realmente tiene una solidez y puede durar durante 4 años y se retroalimenta ese proyecto y dura otros 4 años porque realmente hemos beneficiado a la población. ¿Ok? ¿Listo, muchachos? Listo. Listo, muchachos. Entonces nos veremos mañana en clase para que hablemos un poco del tema de los aportes económicos de la parte financiera. ¿Quién nos aporta? ¿Quién nos apoya en ese sentido? Bueno, Listo, profe, gracias. Profe, gracias, profe. nos veremos mañana. Gracias, Chao, profe. chao, que estén muy bien. Chao. Hasta luego, que Chao, estén bien. profe, gracias. Gracias. Gracias, Chao, profe. que Hasta estén mañana. bien. No, profe, gracias. Chao, hasta luego, chao.